Hola mis hermanos y amigos, gracias por estar aquí nuevamente, Dios me los bendiga. Pues bueno, estamos en Facebook como El Camino, la Verdad y la Vida, en YouTube como El Camino, la Verdad y la Vida y en la aplicación de esa de videos eh, estamos como Unción del Espíritu. ¿Qué ha pasado? Quiero dar mi punto de vista, mi muy personal punto de vista con respecto a toda la burla y a todos los malos comentarios, eh, los malos análisis que andan haciendo algunos predicadores con respecto al pentecostalismo o a los hermanos pentecostales o a la iglesia evangélica pentecostal. Esto creo que hasta cierto punto me atañe. Yo crecí en los ochentas, soy de los ochentas, viví los noventas y los 2000 dentro de la iglesia cristiana, siendo hijo de padres cristianos, pero tengo un punto de vista muy distinto al que ahora tiene la gente entre los mismos evangélicos, líderes de otros movimientos cristianos. Eh, de hecho, yo ahora me congrego en una iglesia que podríamos decir hasta cierto punto, vamos a decirlo, un 90% protestante. De hecho, la iglesia se llama Solo Escritura. Pero me da tristeza ver cómo entre cristianos, cómo entre evangélicos eh, se destroza una doctrina, vamos a decirlo así, o una manera de vivir el cristianismo. Lamentablemente todo esto ha sucedido a raíz de que han salido muchos charlatanes de las iglesias pentecostales, gente que, y hablo desde la experiencia, y hablo desde mi muy personal punto de vista, quiero recalcar esto. Lamentablemente ha salido tanto charlatán eh, mintiendo, fingiendo, engañando a la gente. A, a esto me refiero a que la mayoría de esta gente que son charlatanes en los movimientos pentecostales eh, se han atribuido dones, se han atribuido jerarquía, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es la religión. Eh, Esto porque lamentablemente cuando a mí me tocó de niño ver y vivir el movimiento pentecostal de donde yo vivo o de donde yo soy o donde yo crecí, era un movimiento pentecostal donde se creía todavía, porque hoy en día ya muchos no creen en los dones, ni creen en los ministerios, eh, etcétera y etcétera, ¿no? Todo esto hoy en día lo entiendo porque sé que a causa de tanto charlatán se ha perdido se ha perdido realmente el verdadero pentecostalismo. En aquel entonces, cuando yo era niño, eh, difícilmente a una persona se le decía profeta o difícilmente se le decía apóstol, porque tenías o tenía que mostrar evidencia de todo esto, ¿no? Y esto también incluye, desde mi punto de vista, el don de lenguas. No era de que tú hablaras raca taca la matraca y ya hablabas en lenguas, no. Eh, Parte de la labor del pastor era realmente fijarse si realmente estabas hablando en lenguas, porque bíblicamente tenía que haber un intérprete.
Y ese intérprete obviamente tenía que dar fe de que lo que tú estabas diciendo era otra lengua, ¿no? Insisto, yo cuando el niño vi que estos dones eran reales, aunque muchos digan, no, es que no puede ser porque la Biblia dice que esto y que lo otro. A mí me tocó verlo, a mí me tocó vivirlo. Yo era un niño en ese entonces. Y gente que era muy dedicada a Dios, gente que buscaba a Dios de día, de noche, en ayuno, en oración, en veladas, en, en desvelos y en mucha dedicación llegaba a tener estos dones. Se hablaba en aquel entonces también del don de sanidad y era labor del pastor ver quién realmente tenía ese don. Porque no era que se lo atribuían, no era de que venía yo y decía, tengo el don de sanidad. No, 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 no. Era porque estaban las pruebas contundentes para decir este hermano Dios lo está usando con la sanidad, con el don de sanidad. En cuanto a la profecía, eh, también yo me acuerdo de un profeta que había en la iglesia que estaba en duda precisamente el que él fuera un profeta, el que tuviera el don de profecía, ¿no? Porque sabemos que los profetas bíblicamente, pues la Biblia dice que fueron hasta Juan. Pero el don de profecía estaba en él y estaba en duda. Hasta que un día sucedió algo, eh, iban a llegar unas visitas a la iglesia y en ese entonces no había celulares, ni había redes sociales, ni internet, ni nada por el estilo. No habían, probablemente ya se habían inventado estas cosas, pero no habían llegado a muchos países y México pues no habían llegado a estas cosas. Y me acuerdo que para probar precisamente ese don, eh, se, no es que para probar, sino que después se comprobó, o sea, después el pastor lo comprobó, pero lo que sucedió esa ocasión fue que esta persona que decía tener el don de profecía se acercó al pastor y le dijo, oiga pastor, las visitas tales no van a llegar porque tienen un problema en tal y tal lugar. Y el pastor lo tomó a la ligera. Tiempo después, en esos días llegaron las personas que tenían que llegar y ellos confirmaron ese mensaje que la persona que decía tener el don de profecía le había comentado un día o 2 días anteriormente al pastor. Y entonces ahí fue donde el pastor dijo, no, este hermano sí realmente tiene el don de profecía. Porque todo lo que le dijo, que las visitas no iban a llegar porque estaban atoradas en tal lado con un problema tal, luego el pastor lo comprobó en voz de las visitas. Entonces no era que andaba el movimiento pentecostal o los pentecostales como loquitos, haciendo y diciendo y creyendo ser algo que no eran. Hoy en día, lamentablemente, y por eso estoy haciendo yo este video, porque lamentablemente hay mucho charlatán. Con el nacimiento del internet, con el nacimiento de las redes sociales, eh, todo mundo ahora dice ser alguien que no es. En mi experiencia personal puedo decirles lo siguiente. Lamentablemente nosotros como humanos estamos llenos de defectos y de pecados. Sí, estamos luchando día tras día en el afán de ser cada día como el Señor y no caer en el pecado. Luchamos, pero todos tenemos demonios y debilidades que nos acechan cada día desde que abrimos los ojos. Pero cuando hay una búsqueda hacia Dios eh, genuina, real, verdadera, de día, de noche, de madrugada, ayuno, oración y demás, Dios te empieza a usar.
Dios te regala ciertos dones, como el discernimiento, por ejemplo, un don que bien le haría a la iglesia en estos tiempos tener, porque es algo tremendo, para, sobre todo para desenmascarar tanto charlatán que ha salido en las redes sociales. Lamentablemente, y yo siento que por aquí va el problema, déjenme explicarles un poquito. Eh, en mi experiencia propia, hubo una temporada que yo tuve mucha búsqueda de Dios. Dios empezó a usar mi vida, por misericordia obviamente, y para gloria de él lo digo. Eh, Uno como humano o como hombre pecador, se empieza uno a acostumbrar a que Dios, o a que tú en tu interior le exijas a Dios la comprobación o la prueba o una señal, por así decirlo, para cualquier cosa. Que el pastor te dice, no, pues vete a predicar a tal lado. Entonces tú como hijo de Dios, que estás buscando de Dios, dices, bueno, Dios mío, muéstrame si realmente tengo que ir. Confírmame. Mándame una señal de que tengo que ir a ese lugar, ¿no? Porque mi pastor se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Y muchas veces Dios responde en un sueño, por medio de otra persona, etcétera y etcétera. Estas pudieran sonar a coincidencias, pero muchas veces en el ámbito real y verdadero cristiano, donde hay búsqueda de Dios, esas cosas no son coincidencia. Pero lamentablemente, una vez que nosotros empezamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta para los que creen, ya todo creemos que lo que decimos Dios lo tiene que hacer. Empezamos a caer en ese tipo de problemas. Que porque yo dije que el río se va a secar, Dios tiene que secar ese río. Las cosas no funcionan así. Que porque yo voy a ir a predicar a tal lado y está lloviendo y porque yo declaro que se va a detener la lluvia, el huracán, Dios lo tiene que hacer. Las cosas no funcionan así. Comenzamos a caer en un fanatismo donde Dios muchas veces no tiene nada que ver, sino solamente es el pensamiento, el ego, el fanatismo del hombre, y empezamos a cometer una serie de errores. Lamentablemente, ahora con esto, el uso de la internet y las redes sociales, este tipo de cosas muchas veces ya son pura emoción de probablemente gente que con todo el afán de hacer el bien o de hacer cosas buenas para Dios, eh, quieren que así sucedan las cosas, pero las cosas no funcionan así. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que muchas veces sin darnos cuenta caemos en el fanatismo. No está Dios a nuestro servicio, nosotros tendríamos que estar al servicio de Dios. Y el punto era que a raíz de que las redes sociales y el internet sean ya y en todos lados, ha salido una gran cantidad bárbara de fanáticos religiosos, falsos maestros, gente falsa diciendo tener dones que no tienen, diciendo ser apóstoles, profetas y demás cuando no lo son. Lamentablemente el internet ha dado pie a que ahora cualquiera se diga hacer algo dentro de la iglesia cuando en realidad no somos nada. Entonces, las mismas redes sociales se han encargado de tratar de desbaratar y sobre todo entre hermanos cristianos, los que hemos creído en Cristo. Somos los mismos que nos estamos destruyendo unos a otros, muchas veces sin verificar eh, realmente si las cosas son reales, son falsas o son verdaderas. Yo he visto ahora a tanta gente hablando, por ejemplo, de Gigi Ávila. Cuando Gigi Ávila Dios lo usó de una manera tremenda, tenían que haber vivido una campaña o no sé, al lado de Gigi Ávila para poder hablar. Más sin embargo, mucha gente habla desde su perspectiva nada más porque leyó la Biblia.
Una cosa es leer la Biblia, yo estoy consciente de que no nos podemos mover de ahí. Tenemos que estar apegados lo más posible. Pero cuando tú vas a predicar, cuando tú sales a evangelizar y se te acerca una persona que necesita una oración por enfermedad, ¿tú no la haces? Esa es una pregunta. ¿Es tu autoridad o es porque tú quieres que esa persona se sane o que siga enferma? O sea, ¿te atañe a ti? Esto lo hago como pregunta porque si tú, en el afán de cumplir con Dios, de salir a predicar el Evangelio, tienes que orar por un endemoniado, tienes que orar por una persona enferma y Dios quiere hacer la obra, aunque la Biblia a ti te haya enseñado ya que no hay dones o que no, o que según tú la entiendas así, que no hay dones, que no hay sanidades, que no hay milagros, pues para ti probablemente no podrá haber, pero si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Entonces, ahora lamentablemente el punto es que a causa de todos los charlatanes que hay, yo me he dado cuenta que hay mucha gente criticando a los pentecostales y piensan que todos son igual y que los que no vivieron esa etapa del pentecostalismo hace muchos años piensan que todo es una farsa, que todo es un invento. Yo honestamente les tengo que decir que deberían de investigar un poco más, deberían por lo menos tener un poco más de búsqueda, sobre todo aquella gente que critica a Gigi Ávila. No estoy defendiéndolo, no, porque obviamente como hombres todos tenemos errores, todos tenemos alguna falla, pero de que no se puede negar de que Dios usó a Gigi Ávila. Y para aquellos que están fuertemente en contra de los pentecostales y que les llaman gritones, que les llaman aleluyos, que les llaman incomprendidos, que les llaman alborotadores, o etcétera y etcétera, yo creo que fue una de las etapas que yo viví más importantes de mi vida en cuanto al cristianismo, porque hoy en día yo no dejo de creer que Dios pueda hacer lo que Él quiere, hablando de milagros, hablando de sanidades, hablando de maravillas. Yo no dudo. Si alguien viene y me dice, sí, 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 es que esto ya no puede ser porque la Biblia dice tal y tal y tal, tal, perfecto. Eso es lo que tú quieres creer, eso es lo que te han enseñado a ti y eso es lo que tú has discernido, perfecto, pero para mí, en mi diario vivir, yo estoy convencido de que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Pues bueno, ahí les dejo esta reflexión, cuídense mucho, Dios me los bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto y chao, bye bye.